terminó dando los resultados esperados. Hoy, Roxana Rodiles está bajo custodia de las autoridades. ¿Quién te hizo esto, Puma? Fue él el que me cachimbió. Mierda, es el habanero. Quiero que le llegue un mensaje muy claro al habanero. Con mi gente nadie se mete. ¿De algo? Bueno, sí, de la oficina. Definitivamente este asunto requiere de mi presencia, inspector. Están esperando la visita que dijo que probablemente vendría. Mira, te voy a enseñar a mi familia. Este es Beto, el travieso de la familia. La alegría de ser abuelo, mi niño. Y este es el más pequeño, guapo como su abuelo. ¿Ah? Sí, eso dice mi Tere. Ahora te voy a buscar a mi mujer. Sí. Tere es buena mujer, muy guapa. Ay, si la ves de joven, esta sí que era guapa. Vamos. Vamos. ¡Que me des la jeringuilla! ¡No! ¡Jeringuilla! ¡Seguro! ¡Ayúdame, coño! No es nada personal, tío. ¿Cuál fue la negociación a la que llegaste con el gobierno? No estoy obligada a contestar eso. Entonces déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué te entregaste? ¿No es eso lo que querías? ¿Verme encerrada para que dejara de hacerle daño a los demás, a mí misma? Podrás engañar al gobierno, a la prensa, a la gente de afuera, pero a mí no. Yo sé que hay algo detrás de todo esto. Piensa lo que quieras. Y eso que dices de que no puedo engañarte, ya perdí la cuenta, Ferrer. ¿Cuánto tiempo vas a pasar aquí dentro? Mi arreglo es con el gobierno. No es asunto tuyo. Te traje un regalito. Quien quita ya hasta las puedes pegar en las paredes de tu celda. ¿Qué quieres que te diga? Que no hay nada que me interese. La verdad no sé en qué momento nos llegamos a convertir en esto que somos. Son tus papás. Nuestros papás. Ellos ya no están. Se
se murieron. No se murieron. Los mató ese hombre que se hizo pasar por tu padre. Que te crió. Él fue el que los mató. ¿Y no te has puesto a pensar por qué los mató? Porque lo pienso todas las noches. Yo no me avergüenzo de quién soy. Suéltame. No, tú no te avergüenzas. Pero yo sí. Suéltame. Me estás lastimando. Y nuestros padres también se avergüenzan de lo que ahora te has convertido. Me estás lastimando. Suéltame. Si piensas que tengo poder, tienes razón. Lo voy a usar para acabar contigo. ¡No me llamo Adelaida! ¡Roxana Rodiles! ¡Roxana Rodiles! ¡Guardia! Ya acabamos aquí. No. Terminamos hasta que yo lo Haz decida. lo que quieras. Pierde el tiempo. No vuelvo a hablar contigo hasta que no tengas la orden de un juez. Escúchame bien y avísale quien tengas que avisarle. No voy a volver a ver a Ferrer. Señora, a los federales es casi imposible. A mí no me digas lo que es posible o imposible. Sí, señor. No, nada más te lo digo porque te fuiste justo cuando la fiesta se ponía bien loco. Pues es que me dolía la cabeza y vi que el jefe se iba y le pedí un aventón. Ah, pues claro. Entonces al jefe también le dolía la cabeza. No te enojes. Yo sé que no es mi pedo, pero bueno. Exactamente, no es tu pedo. Aquí es. Yo conozco a Alejandro hace mucho tiempo. Y te vas a meter en un lío. Soy policía, me gustan los líos. Claro. El discurso de yo lo voy a cambiar, ¿no? ¿Tú crees que todas las mujeres queremos cambiar a los hombres? Te mereces algo mejor. Gracias por el consejo, pero no lo necesito. Ya que consiga lana te doy tu parte, ya. Espero que sea pronto, ¿eh? Ahí está el chavo. Ese debe ser el tío Disimula. Y más te vale que no me metas en tus pedos por andar diciendo que soy tu tío de estas mamadas. Tómale fotos. ¿Conseguiste el número que te pedí, sí o no? Manuel, el sargento y su gente no son de fiar, ¿eh? Como si tú sí lo fueras. No, ponte neta. El tío le entregó un teléfono. Me está marcando a alguien. Bueno, hablo con el sargento. Mejor dime con quién hablo yo. Soy Manuel. Manuel Salas, yo soy hijo de Rómulo, que distribuía para ustedes. ¿Te acuerdas? Hey, pero no entiendo, ¿para qué me quieres? Tu patrón me conoce. Yo acabo de estar con él en España, tirando plomo y todo. Y pues nada, ya regresé a México porque me deportaron. Mira, mi patrón no es de los que anda haciendo favores, ¿eh? Si lo que quieres es... No. Nomás le quiero advertir, porque la poli lo anda vigilando. Vinieron a interrogarme dos polis, el comandante Ferrer y otra más, no me acuerdo. O sea, obvio no dije nada. Pues porque no sabes nada, compa. ¿Sabes qué? Ya no me estés jodiendo. Bueno. Te lo va a pensar. Se van. Entonces, ¿estás seguro de que los colombianos no nos van a dar crédito? Los colombianos no creen que les podamos pagar. Pero pues si siempre les hemos pagado y a tiempo. Sí, pero se enteraron del allanamiento de tu rancho y ellos creen que, pues, que no estamos en condiciones de cubrir tus deudas. Oiga, don Jesús, aprovechando la confianza y que somos socios, pues quería ver la posibilidad de que usted con su propio dinero pague esa mercancía. No. Con mi lana
no nos alcanza. Y lo peor es que ya no tenemos más merca. Los compradores van a buscar otros proveedores. Si los federales no me hubieran agarrado mi lana, otro gallo cantaría. Aquí está. A mí sírveme de esta, mamita. Claro, mi amor. Órale, mija, sírvale. Con permiso, disculpe, patrón. Es que recibí una llamada telefónica de un tal Manuel que dice que usted lo conoció en España. Quería asegurarme de nomás que no fuera una trampa. Hey, sé quién es el plebe, ¿qué quería? Dice que lo deportaron, que los policías le andaban pidiendo ayuda para dar con usted. Y pues llamó para advertirnos. Espero hayas hablado por un teléfono seguro, ¿verdad? Seguro, patrón. ¿Tienes manera de volver a contactar a ese muchacho? ¿Por qué o qué, don Jesús? La lana que nos robaron los federales, si este chamaco tiene acceso a la policía, a lo mejor nos puede ayudar a localizarla. ¿Pero cómo que no aparece? ¿Y no te has dado cuenta hasta ahora? Joder, yo salí a hacer unas cosas y cuando volví a la sala la dibujante me dijo que López llevaba 1 hora sin regresar. Joder, esto no me gusta. ¿Y dónde estaba? Pues en el baño, pero no va a estar en el baño todavía. Vamos a mirar, coño. No cuesta nada. ¿López? ¿López? Mira. ¿López? Puede ser. López. ¡López! ¿Está bien? López, escúchame. Voy por una ambulancia. Mierda. Creo que es demasiado tarde. Joder. El profesor y sus viejas, por favor. Esas gatas no van a venir a arañar mi petate. Tú pele, mi chula. Tú pele, que te quiero, pero bien tronada, ¿eh? Venga, 26. Dale. 27. Hasta abajo. 28. Venga, con todo. 29. 30. Profesor. Por fin se dejó ver la cara esa culo. Bienvenida. Profesor, bienvenida. No manches, si ve que me mira. Mírala. Mírala, ahí va, profesor. Ahí va. Ahí va la profesora. La perra que ladra y no muerde. Hola. Ándale. ¿Por qué no le dices a la custodio para que venga a dar la cara por ti, Profesor. Señora, ¿dónde va? ¿A dónde crees? Señora, no entre. Ya ve que siempre están en grupos y usted está sola. Estoy contigo, Eladia. ¿Qué pasó, señora? ¿Te acobardaste? Ahora sí. ¿Qué dijiste? Nada. Oh, lo de qué perra que ladra no muerde. ¿Qué es lo que está diciendo este caricho? ¡Vas a pagar todas,